Eh, Vamos a poner inmediatamente a nuestra amiga, que ya está ahí esperándonos hace un ratito, de un ratito a esta parte, digamos, como dice alguien. ¿Ah? Nos atrasamos un poquitito. ¿Cómo está ahí? Hola. ¿Tú? Bien, bien, hola, muy bien, muchas gracias. Qué Contigo, bueno. todo bien, pero bien, adecuándome, yo creo que sí. Espérate, te estaba calibrando el volumen. Oye, ¿cómo está el frío? ¿Cómo está la quinta región? Cuéntame, Santiago, ¿dónde está ya todo esto? Santiago. Está en Santiago, ya. Estoy en Santiago, pero súper atenta a lo que pasa en Valparaíso. Ya. Estoy súper atenta a lo que pasa con el estadio. ¿Qué pasa con el estadio? No, pues que el alcalde quería que se lo dieran que quería comprarlo. ¿Ya? Ya y resulta que los funcionarios se oponen a la compra porque dicen que el alcalde no ha podido administrar los recintos que tiene como dato y va a poder administrar un coliseo tan grande que no el municipio no da, pues sí que ahí estaba mirando qué es lo que ocurría. Ya. ¿Y en qué quedó todo? ¿En qué va a quedar? ¿Qué opináis? No, no se lo venden, no está a la venta el estadio, no Ya. está a la venta. De hecho, el Instituto Nacional de Deporte viene hace unos años atrás solicitando que los estadios y los recintos deportivos en general que son de propiedad del Instituto Nacional de Deporte vuelvan, que se terminen los comodatos, porque no tienen los recursos suficientes y no hacen los convenios con el GORE, por ejemplo, para poder irlos refaccionando y poniendo en mejores condiciones para que la gente pueda utilizarlo. Entonces muchas veces terminan eh, realizándose tomas en los recintos deportivos Claro. o con las graderías malas, las canchas en mal estado, mucha delincuencia que se junta, abusos también porque incluso hay personas que hacen mal uso del cobro de entradas cuando son recintos que deben entregarse gratuitamente, cobran entrada. Todo mal, ya. Ruth Normal. Olivera de la Fuente, abogada, ex seremi de deporte, comentario político o deportivo. Siempre te No, tiro yo a creo que eso es el política y deporte. deportiva. Que te veo en las redes sociales. Siempre estáis ligada con el tema ahí del deporte. ¿Ah? Sí. Eso hace bien, pues eso hace bien. Tienen una deportista hoy día de la región de Valparaíso que clasificó a los Juegos Olímpicos, la María José Mayar, que es Ah, la mira, canoísta. qué bien. Eso, muy bueno. Todo lo que sea deporte, desde la más temprana edad, ¿no es cierto? Hay que impulsarla, propulsarla, ¿no es cierto? Porque es la única manera de que vamos dejando de lado los vicios, desde, las adicciones desde temprana edad también. Así que está muy linkeado Prevención. una cosa con otra. Oye, hay varias noticias. No nos apartemos del mundo de la política. Mira, quiero partir con, con esta noticia que digamos, del momento. La Compañía de Jesús comunicó hoy día, hace poco, la decisión de expulsar a Felipe Berríos de esta asociación religiosa, digamos, y la prohibición del ejercicio público del sacerdocio, perdón, y todo contacto pastoral con menores de edad por un periodo de 10 años. Hay un comunicado que dice, Felipe Berríos fue denunciado el 28 de abril, ¿no es cierto? Se confirmó eh, dice la verosimilitud de los hechos de índole sexual denunciados por 7 mujeres que tenían entre 14 y 23 años cuando ocurrieron. Añade que posteriormente se instruyó la apertura de un sumario administrativo, qué sé yo. Con todo lo anterior, se pudo establecer que Felipe Barríos es culpable de los delitos contra el sexto mandamiento cometidos contra menores de edad y de delitos de solicitación a pecar en contra del sexto mandamiento durante o con ocasión de la confesión, acotan. Oye, súper contundente y fuerte esto, ¿eh? Sí, yo ahí creo que obviamente como institución del Estado, porque ellos son obviamente una institución mundial establecida, o sea, tiene todos los lugares. Creo que sí que corresponde efectivamente investigaciones prudentes y que hoy día tengan buenos resultados y que terminen también en expulsiones. Ahora ahí hay que ver, hay distintos, pueden haber aristas, o sea, en qué se traduce esta expulsión. ¿Es una expulsión definitiva solo para desarrollar actos públicos o privados? Hay que empezar a desmenuzar esa Claro. prohibición, esa expulsión. Pero ya sí o sí es una buena señal. Creo que la Iglesia en este caso debe comenzar en todo ámbito a sancionar cuando se hace este tipo de procedimiento de investigación, porque muchos procesos investigativos quedaban en nada y terminaron haciéndose denuncias públicas
que las víctimas hablaban de los hechos, pero que la iglesia no se pronunciaba en absoluto, y ahí quedaban en el más absoluto abandono, y por supuesto las víctimas y muchos eclesiásticos seguían ejerciendo. Entonces esto yo creo que habla bien de los tiempos actuales en los que estamos viviendo y que también la iglesia debe irse adecuando. Claro. Partir por esta organización es importante, y yo creo que deben sumarse las demás también. Sí, Compañía de Jesús, que lo que Sí, hace en el fondo es darle credibilidad a los hechos, ¿no es cierto? Porque encuentra verosímil, o sea, exacto. se cree, hay con toda la investigación, ¿no es cierto?, detalles y datos que dicen que esto efectivamente pudo haber pasado. Hay un trabajo investigativo, obviamente, y Sí, después los hechos se reafirmarán o no, o se descartarán. Pero la sí. Compañía de Jesús sostiene que además con humildad pedimos perdón a las víctimas, sus familias y cercanos por el dolor causado. Hechos como estos jamás deberían ocurrir. Confirmamos nuestro compromiso por seguir trabajando incansablemente por el cuidado de toda persona para que los abusos no tengan cabida al interior de nuestras instituciones. No, aquí casi hay una Se formaron un confirmación aquí, ¿eh? convencimiento, sí, se formaron un convencimiento con los Sí, hechos, y eso ya a nosotros nos habla muy bien de que la iglesia está hoy día siendo más objetivo en el análisis de los hechos, y que los está tomando tal como se están haciendo las declaraciones, independiente que ellos tengan sus propios procedimientos internos. Creo que es necesario que dentro de la iglesia ellos también tengan sanciones que son más bien religiosas, o sea, la expulsión son sanciones administrativas, indistinto lo que ocurra en paralelo con la justicia civil, ¿cierto? Pero en este claro. caso que la iglesia también ejerza sus procedimientos y que terminen sancionados formándose el convencimiento, creo que es un paso más adelante de lo que se debe avanzar la iglesia en conjunto como ha avanzado la sociedad. Oye, pero fuerte, ¿ah? No deja, porque hemos visto tantas veces a Felipe Río en imagen, hemos Sí, conocido su trabajo, su esfuerzo, su condición de vida, su estilo de vida, ¿no es sí. cierto? De austeridad, de humildad y todo lo demás, y de repente nos choca con este tipo de información. Viniendo desde la propia compañía, se le asigna obviamente una relevancia suma, ¿ah? Vamos a Sí, quedar muy claro, o atentos. sea, hay para nuestro país, por supuesto, y sobre todo para la comunidad eclesiástica y para la comunidad también que ejerce finalmente practicante de la religión, obviamente que hay un quiebre emocional, porque ellos efectivamente ven una persona que tiene un valor por el prójimo, que entrega más de lo que muchas veces tiene, y que tiene una entrega social hacia la comunidad importante. Sin embargo, lo que se hace a puertas privadas es lo que finalmente termina denunciándose, y que hoy día hay un convencimiento por parte de la institución, y eso aquí ya, como tiene un contacto con la ciudadanía, creo que hay que poner mucho ojo en que si hubo quizá un aprovechamiento de la situación en la que se encontraba, o si acaso esto eh, finalmente es algo que también no va a repercutir en el trabajo que siga desarrollando la iglesia, qué es lo que va a pasar, las investigaciones, cómo se va a hacer la confianza y la desconfianza en la institución, a eso me refiero. Ya, dejémoslo ahí momentáneamente. Estamos con Ruth Olivera, siempre en contacto con nosotros, abogada y política, de una u otra manera, ¿cierto? En la Yo soy arena política política. nomás. No como Sí, candidato en esta oportunidad, pero quién sabe en el por futuro. ahora, Por por ahora. ahora. Oye, vamos con titulares de lo que hemos posteado nosotros, un pequeño resumen, y podemos ir hablando y abordando distintas materias. Esta tarde el comandante en jefe del ejército, a eso a las 4:05, Javier Iturriaga, llegará hasta La Moneda para reunirse con el presidente Gabriel Boric y la ministra de Defensa, Maya Fernández, después de ser citado por el mismo mandatario para las explicaciones de lo sucedido en Putre. Ayer se reunió el general con la Sí, ministra de Defensa. La ministra de Defensa fue hasta Putre, hizo todos los recorridos, ¿no es cierto? Estuvo en el CEFAM, ¿no es cierto?, la atención primaria, cuando recibió, donde, acuérdate que en un primer momento se había dicho que había llegado con signos vitales, y después, bueno, el propio general Iturriaga fue súper enfático en señalar que aquí hubo una tergiversación, un manejo, una mala información en un primer momento. Eh, entonces, de verdad que es súper complicado. Están pidiendo el mando, digamos, el puesto al general. Alguien por ahí dice,
deja entrever, ¿no es cierto?, que es lo más probable que vaya a suceder después de la conversa de esta tarde. ¿Qué opinas? ¿Cómo está este cuadro? Súper angustiante, se suma a lo que ocurrió en Antuco bastantes años atrás. ¿Qué pasa con el ejército, Ruth? Sí, o sea, yo creo que en principio lo que hay es una cultura institucional de hermetizar y entregar la información de manera parcelada, incluso de esconder información. Creo que es algo cultural de la institución y que debe trabajarse de manera más profunda que simplemente la salida de uno u otro funcionario. Porque esto no es la primera vez que vemos que la información que ocurre se empieza a entregar mal. Como no, aquí está pasando esto, está pasando lo otro. Pero me da la impresión que es una cultura institucional y creo que eso, si se aborda desde ese punto de vista, puede ser incluso más saneable en el tiempo que si comienzan a verse las responsabilidades individuales, porque hoy día obviamente caben responsabilidades tanto a la institución dentro de sus protocolos como también responsabilidades individuales. Sí. Pero creo que aquí el hecho de que la institución remueva o no a un funcionario del cargo es una parte de lo que debe corregirse a nivel educacional en esa institución que suele no entregar información o entregarla a conveniencia y que después repercute en esto, que hoy las comunicaciones son muy rápidas, son bastante transparentes en muchas oportunidades, entonces la gente se termina enterando de las mentiras institucionales antes que la institución incluso. Entonces eso yo creo que es algo que debe corregir esta institución en particular. Le pasó a la Policía de Investigación en su oportunidad y corrigió muchas de la cultura institucional de esconder información, tergiversar información, tratar de ocultar. Y hoy creo que lo tiene que hacer la Fuerza Armada. Yo creo que ahí falta mucha educación en esa institución, más que empezar a pedir cargos, que también debiera ocurrir, pero Oye, no es lo más relevante. Varias cosas. Primero, hubo un manejo comunicacional como la mona, digámoslo claramente. O sea, con el ánimo, con dolo aquí, de El engaño, ánimo de de Chile. engañar, de tergiversar la verdad, ¿no es cierto? O por desconocimiento, que me parece absolutamente inconsecuente, digamos, a esta altura, ¿no es cierto? Con una institución de esta naturaleza. Sí. Eso es una cosa. Después, de acuerdo contigo, Ruth, que hay que hacer un análisis de cómo las metodologías de trabajo, cómo se hacen estas campañas, quiénes están a cargo, incluso psicológicamente, porque, a ver, aquí todos tenemos, y lo hemos conversado aquí en el programa, todos tienen como utópicamente, no sé, Rambo, como que todos los militares son Rambo, como que van a la guerra al exterminio, como que todo es a ese nivel. Eh, Estamos hablando de conscriptos, estamos hablando de jóvenes, ¿no es cierto?, que voluntariamente llegan a participar de estas acciones, de esta Deciden capacitación. tener una instrucción. O sea, distinto por último, ya, ¿no es cierto?, a otro nivel, comandos, ¿no es cierto?, fuerzas especiales del El ejército ramo que tienen, ya, especialista. te la compro la cuestión de Rambo, pero estamos hablando de otro nivel aquí, Entonces, de verdad que hay que hacer todo un estudio y tomar las medidas porque los tiempos han cambiado en todo orden de Exacto. cosas. El ejército tiene que estar comprometido también con las personas vulnerables, con los jóvenes que tienen el espíritu, que tienen las ansias, que tienen todas las posibilidades, pero que no pueden verse truncadas de esta manera. No, ¿Cierto? y fuera de eso es también qué ocurre en esa institución que a los conscriptos no se les está resguardando porque no todas las personas tenemos las mismas capacidades y creer que una persona por el hecho de tener 18 años o más va a poder desarrollar ciertas actividades físicas con el mismo con la misma templanza o con la misma mentalidad, con la misma capacidad mental, yo creo que es un error institucional gravísimo, porque no entender que todos no somos iguales a esta altura donde se ha hablado muchísimo de la salud mental de las personas y de entender que no todos y todas tenemos las mismas habilidades, creo que es un error. Mandar a todos los conscriptos sí, hacen una marcha, efectivamente es una instrucción, es parte de un protocolo, pero que ese protocolo a esta altura no se haya corregido, incluso trayendo recuerdos de lo que ocurrió en Antuco, que también es algo que ya había ocurrido, o sea, de las herramientas, revisar los protocolos, saber quiénes pueden y quiénes no, a quién enviamos a estas instrucciones,
quiénes están capacitados o quiénes no, tanto física como emocionalmente, para recibir esta instrucción específica, creo que hoy es algo que se debe revisar Sí. más en detalle. Y en Y su también el momento, área comunicacional de la institución, que sí. creo que ha sido, como tú bien lo señalabas, Mm. el punto débil que Sí. tienen hoy. Oye, y para enfrentar, ¿no es cierto?, el tratamiento de crisis, inmediatamente decir la verdad y anticiparme antes que reviente por otro lado, ¿no es cierto? Sí, inmediatamente hay que aclarar y manejar de mejor manera. Oye, Por supuesto. ya, pero eso hay que dejarlo ahí. Ahí tienes que ir a presentarles un proyecto, Jorge, para el tratamiento de la crisis comunicacional. Creo que Oye, no la tiene la institución, qué terrible, porque una institución que oh, maneja muchos recursos, no tener esto sí, disponible sí, sí, todavía. sí. El Bueno, manejo vamos a de ver qué la es lo que crisis pasa en en el la área de las conversa con el comunicaciones, presidente ¿qué hoy está día, ¿no es pasando? cierto? Y según Sí, tengo el recuerdo, el general Cheira en su momento no le costó el cargo, ¿no sé, claro, no, para nada, no, siguió ahí siguió, con sí. Antuco a Y cuesta, digamos, ¿ah? probablemente hoy tampoco sea una de las salidas, porque la gente tampoco está esperando que el cabo, los cabos que iban a cargo de la misión o los generales que estaban a cargo de eso entreguen su cargo, porque eso en realidad es lo que debe hacerse es ayudar a las víctimas, debe también establecerse claramente qué fue lo ocurrido y que la institución salga a pedir disculpas públicas por las comunicaciones que hicieron, y luego de eso, si hay sanciones para alguno políticamente o alguno más bien respecto a las sanciones personales por el mal uso o de las atribuciones en su cargo, claramente eso corresponderá a que le den la baja, porque eso está establecido además por ley. Ya. Hay que ver, oye, y ahí estamos otra vez con el tema después lo podemos abordar rápidamente, el tema de la justicia militar respecto a la civil y un montón de cosas que están Además, dando vueltas. Oye, espérame, es que estoy con los titulares, mira, me toca también algo internacional que me parece que pierde fuerza en la medida que ya nos acostumbramos a escuchar este tipo de noticias, pero que son terribles. Hamas informó que su delegación se había marchado de Egipto tras las negociaciones para una tregua en Gaza. En algún momento se había esperanzado, digamos, la comunidad internacional. Se señala que la pelota está ahora completamente en el tejado de Israel. Ellos rechazaron la propuesta de los mediadores que nosotros habíamos aceptado. O sea, sigue el tema la pugna y vamos viendo cómo se presenta esta situación en los próximos días. Vacúnate contra la influenza y el COVID-19. Ya, y estoy acá con la investigación por el asesinato del exteniente de carabinero Emanuel Sánchez, que vincularía a uno de los imputados de este hecho con el crimen que afectó al ex militar venezolano Ronald Ojeda. Se trata de Yolvi González, 21 años, venezolano, que se encuentra en prisión preventiva. Mira eso, ¿eh? Ahí la alcaldesa hoy día dando inicio a la tradicional ceremonia de desfile de los estudiantes en Viña del Mar. Ahí está en el momento. Esto lo estábamos comentando con Jaime Bravo, respecto a Pablo Maquena, lamentablemente. Ya, esto me salto ahí. Bueno, Justicia ordenó disolución de Democracia Viva por incumplimiento de los estatutos. Se mantuvo en rebeldía. Consejo de Defensa del Estado demandó a la fundación representada por Daniel Andrade, que ahora está obligada a pagar las costas del proceso. Eso ahí quedó, ¿ah? y ahora están pidiendo el desafuero Sí. de un parlamentario, entonces ahí hay harto el caso con Velo. Sí, no, hay harto que escarbar y a nivel país, porque quedaron varios ahí, como que fue noticia, como en algún momento había, ¿no? ¿Cuántos se estaban estudiando? Más de una veintena, una treintena de casos de este Sí. tipo que estaban siendo investigados y ahí van quedando. Con, Lo lamentable de que vayan quedando ahí es que si bien uno no quiere traer a colación todo el tiempo lo ocurrido, para desprestigiar más aún la imagen de ciertas personas que participaron en esa cadena de corrupción, digámoslo, lo cierto es que uno quiere traer siempre esto a colación para ver cómo se está abordando desde las instituciones esto que ha ocurrido y además cómo está funcionando la justicia por su parte, qué investigaciones han dado fruto o esto simplemente fue para que la gente se enterara por la prensa, cuáles de ellos está trayendo efectivamente realidades. ¿Qué fue lo que se estableció en la prensa con mayor bombo, por ejemplo, y no tenía nada que ver con el caso? O aquello que efectivamente sí tenía que ver con el caso, cuáles son las responsabilidades que se están estableciendo, qué es lo que se ha averiguado, qué es lo que es verdad, qué es lo que fue mentira, e ir aclarando eso. Yo creo que es importante
que la prensa ojalá le diera algo también de tiempo a poder ir aclarándole a la ciudadanía qué fue lo que ocurrió con el caso Democracia Viva, porque ahí es donde uno después saca sus conclusiones, Sí. en vez de quedarse con las primeras noticias. En algún momento se linkeó también con el robo de la caja fuerte. Nunca se supo, Los computadores. nunca se supo bien, ¿No? se Por tomaron eso, detenidos algunas personas, pero fue como, ya, dejemos ahí. Oye, la ministra secretaria general de Gobierno, la vocera de Gobierno Camila Vallejo, después del Consejo de Gabinete, habló y defendió su salida silenciosa de su rol como ministra de Enlace, pues está entre el Gobierno y los damnificados y todo lo que había sucedido aquí en Viña y en Quilpué, producto de los dantescos incendios, los mega incendios, ¿no es cierto? Dice, ese rol tenía un inicio, un término que fue comunicado en reiteradas oportunidades. A ver, al hacer avanzar las primeras respuestas en materia de la emergencia, tanto remoción de escombros como las primeras instalaciones de las viviendas de emergencia. A eso me convoqué. El gobierno no está solo en una persona. Nunca tuvimos un hito de salida de ningún ministro, enlace. Yo creo que esas son cosas que hay que reforzar en la comunicación, siempre con las autoridades locales. Muchas críticas surgieron sobre todo por la parlamentaria de oposición, tanto por mi llegada como por mi salida. Ese ha sido el rol de la oposición. Ya, entonces, simplemente nunca tuvimos un hito de salida de ningún ministro enlace. no, pero yo creo que sí es importante saber, porque si anuncian con tanto bombo que la ministra va a ser el enlace, la ministra durante el proceso debe ir informando qué es lo que está ocurriendo. Yo supongo que eso es también el enlace, parte del enlace, la comunicación. Si bien nadie espera que la ministra diga, bueno, y mañana termina mi cargo, es importante que la ministra diga, bueno, y desde mañana yo ya no voy a seguir en esto. Sin embargo, igual vamos a estar al tanto de las comunicaciones, de lo que está ocurriendo, de aquella. Y quizás no requiera un punto de prensa, pero ¿por qué hacen un punto de prensa para decir que ella está? Porque en realidad, ¿por qué habría bombo para saber que alguien está? ¿Y por qué no habría también información respecto de por qué se va? Lo que ocurrió, yo creo, fue que no tuvo tantas atribuciones y por lo tanto no era mucho lo que ella podía intervenir en el asunto. Pero ahí también es la crítica que se le ha hecho desde la oposición. O sea, la ministra cuando hay algo bueno lo anuncia, cuando hay algo malo o está ocurriendo algo que ya no puede manejar, lo maneja la ministra Toa. Entonces yo creo que ahí es como, bueno, que vengan los adultos ahora a seguir haciendo la misión de la vocería. A mí me da esa impresión. Que vengan los adultos. Sí, porque ella como que no anuncia nada malo, pues todo lo malo se lo mandan a la ministra Toa, entonces llaman a los adultos. Ahora que vengan los adultos en la vocería. Oye, fuerte ahí, ¿eh? Oye, independiente de la ministra o no ministra, aquí lo que interesa son los damnificados que vivieron lluvia, que están viviendo el frío y que las condiciones son pobrísimas, muy malas. Lo hemos conversado, lo hemos visto. Tras ayer. La lluvia viene el frío, Jorge. Sí. ¿Qué pasa con el frío, con todos esos niños, niñas, adolescentes que están viviendo el frío? ¿Dónde están viviendo? Quizás están viviendo en casas de allegados, ¿cierto? Porque lo más probable es que alguien los acogió. Pero ¿qué sucedió con ellos? ¿Por qué todavía no tienen casa? ¿Por qué todavía no pueden estar bien? La ministra se refirió sobre el particular. Dice, hay una institucionalidad a cargo que es el SENAPRED, dependiente de la Subsecretaría del Interior, y que se coordina con las empresas privadas que son las que construyen e instalan las viviendas de emergencia. El presidente en algún momento, ¿no es cierto?, habló también, ¿no es cierto?, de que los bancos no soltaban las platas para para armar viviendas, qué sé yo, proyectos inmobiliarios, qué sé yo. En algún momento se habla que está muy mal manejado esto por temas burocráticos, administrativos. Y agrega la ministra, todas las autoridades saben muy bien que quienes construyen e instalan viviendas de emergencia son los proveedores privados. El gobierno es el mandante y cada vez que se recepcionan denuncias señalando que Senapred exige a las empresas poder resolver las fallas y por lo tanto siempre hay una denuncia. Lo que debiese proceder es que la institucionalidad legalmente a cargo le exige a los proveedores privados arreglar esa situación. Sobre la cantidad de denuncias, dijo la vocera, hubo 4, desconozco ahora en qué momento o cuántas más hay, digamos, de las viviendas de emergencia con problemas asociados a la lluvia. O sea,
lo dije ayer también, ¿no es cierto? Porque tuvimos un contacto, hubo un móvil ahí con el equipo de prensa en el lugar, con los vecinos. ¿Cuándo será el día en que el Estado funcione bien, independiente del gobierno de turno, de las autoridades de turno, que siempre están de paso? Pero cuando el Ujú. Estado va a indicar algo y eso va a llegar rápidamente, ¿por qué no siempre se entrampa por burocracia, por asuntos administrativos? No sé, pero ¿cómo le explicáis esto mismo que dice la ministra a una persona que se llovió, que tiene una carpa, ¿no es cierto?, que se le hundió todo el techo producto de la cantidad de agua que no resistió, que Claro. están muertos de frío en la noche, Ujú. que te fijáis que no hay lugar para llegar porque que las calles están todas anegadas y con problemas de barro? Eh, Sabes que además que ese es fuera el tema, de, digamos. sí, pero fuera de que estos son fondos que efectivamente tienen que tener una cadena que es burocrática, ya y para efectos del control correcto del uso de los recursos. Pero se autorizan recursos de emergencia para que pueda con celeridad, y yo creo que ahí está el punto que la gente entiende desde la primera vocería. Vamos a establecer fondos de emergencia. Esto es urgente, ¿cierto? Aquí tenemos una emergencia. Y luego, si bien el proceso burocrático puede extender, porque la licitación entre medio, quién es el privado, después cómo lo está construyendo, cuáles son las denuncias que tiene, pero si el fondo es de emergencia, sale con celeridad, el proceso también de revisión de lo que está ocurriendo no debe extenderse en los plazos máximos que tiene todo proceso de licitación. Yo creo que debe hacerse en el menor tiempo posible y la instrucción a la institución que está a cargo debe ser, usted a esto póngale suma urgencia, esto lo necesitamos rápido. El proceso de revisión, usted pone a todo su personal, el mejor personal a revisarlo, que la licitación en el menor tiempo posible, la licitación de los procesos de construcción, cuántos van a ser, quiénes tienen o no las capacidades, una revisión rápida de quiénes tienen las capacidades, quiénes tienen las herramientas acá para poder construir, quiénes tienen cierto, el insumo correcto para poder llegar de manera rápida. Y todo eso es lo que no se está revisando porque el Estado tiene la problemática de que sale para la foto, habla, dice, oye, lo estamos haciendo bien, hay un uso comunicacional del delito y luego lo abandona. Cuando en realidad ahí estaba la misión de esta delegada, controlar que esto fuera de inicio a fin de manera correcta y rápida. Oye, nos queda muy poquito, 20 para las 2 de la tarde, antes de irnos a la última pausa. Estamos con Ruth Olivera, abogada, política, directa o indirectamente involucrada en ella, entonces en esta oportunidad como observadora y como comentarista. Te quiero llevar a la ley general de la RUF, ¿no es cierto?, de regla del uso de la fuerza. Está el tema de la justicia militar o no. Recordemos que en el 2010 el propio presidente Piñera, ¿no es cierto?, fue quien entregó, dio las directrices y se promulga, en definitiva, se firma la ley que saca a los civiles y también a los menores de edad, ¿no es cierto?, de las competencias de los tribunales militares. Ahora hay una nueva oleada, ¿no es cierto?, sobre todo de la derecha, que dice que hay que restituir esto, que es súper importante, y el propio presidente de la República, Gabriel Boric, ha sido súper tajante, que en su administración, que en su gobierno por lo menos no hay posibilidades de este tipo de, de ley, ¿no es cierto?, que esté vinculada con la justicia militar. ¿Tu opinión? Yo estoy en acuerdo con el presidente. Creo que no debe haber un retroceso en aquello que ha sido un avance beneficioso para la comunidad civil. Efectivamente, hoy los tribunales militares funcionan y tienen sus competencias muy claras y cuál es su jurisdicción. Eh, por lo tanto, restablecerlos a mí me parece un retroceso. Creo que la justicia civil en nuestro país funciona y funciona mucho menos hermética que la justicia militar, porque pueden tener procesos que efectivamente hacen investigaciones. Sin embargo, la objetividad del proceso de los tribunales militares, todavía hay sospecha respecto de la objetividad del proceso militar. Y por lo tanto el hermetismo que ellos tienen en su institución y en sus tribunales, independiente, yo no estoy diciendo que ellos estén actuando a contrario de ley. Sin embargo, creo que ese hermetismo, esa falta de objetividad de investigar nosotros nuestras cosas para poder establecer cuáles son nuestras responsabilidades, a mí me parece que nosotros tenemos un avance en la igualdad ante la ley,
suficientemente respaldada, institucionalmente muy bien llevada adelante, que creo que todos los retrocesos son malos para nuestro país y para los ciudadanos que habitamos en él. Por lo tanto, allí es donde creo que no es necesario que se restablezca nada en cuanto a la competencia, ni tampoco a la jurisdicción que vaya a tener los tribunales de militares. Ahí yo estoy con lo que señala el presidente. Sin embargo, a él le falta ser poco claro. Decir que los tribunales militares existen, que tienen su jurisdicción, que se sabe quiénes son las personas, digamos, su competencia y su jurisdicción. Entonces, que ellos digan cuáles son las áreas en las que van a tocar, quiénes son las personas a quienes va a corresponder esta ley. Sin embargo, a él le falta esclarecer eso. Entonces, claro, por supuesto, la gente cree que no existen los tribunales militares. Queda en el aire si existe o no existe la justicia militar. Y existe. Actualmente los tribunales militares existen, operan todos los días para los funcionarios que están en servicio, ¿cierto? Y los hechos ocurridos respecto de todo lo que ocurra en funciones de servicio. Entonces, eso ya existe. Lo que no ocurre es que los civiles vayan a estar en un juicio militar cuando esto tenga algo que ver con el ejército o con las Fuerzas Armadas, ¿ya? Entonces, restablecerlo me parece incorrecto y ahí estoy muy de acuerdo con el presidente, pero que ya existe, existe. El caso de Putre va a ir a los tribunales militares. Ok. Ahí está, el debate amplio, abierto, ¿no es cierto?, para escuchar y para estar de acuerdo o no, ¿no es cierto?, con distintas posturas. Ruth, 10 segundos, 20 segundos, lo que tú queráis, decir algo o simplemente... Oye, ¿y la bicicleta cuándo? Ya voy a ir el otro fin de semana, voy a Viña y voy a ir con mi bicicleta y te voy a ir a buscar. Ya, lo que pasa es que no he podido ir y no estoy mintiendo, voy a ir el próximo fin de semana a Viña del Mar. Sí, el problema es que yo te veo en las redes sociales, está ahí llena de fotos de Viña. Así llena de fotos de cosas, pero voy a ir, pero no he ido, solo porque no he ido. Ya, loquilla. Sí, oye, bueno, yo quiero ser clara en que me parece de una utilización innecesaria por parte del alcalde en su campaña política, sea que vaya a ser a la reelección como alcalde, como una plataforma para poder postularse a otro cargo. Ya sabemos que él quiere ser senador o si quiere alguna parlamentaria, por ejemplo. Me parece imprudente que él llame a las organizaciones a defender la compra de un recinto deportivo como la restitución a las manos de Valparaíso, cuando en realidad las personas de Valparaíso están siendo beneficiadas totalmente con recursos que los municipios muchas veces no tienen y pueden utilizar en otras áreas, y igualmente pueden utilizar el estadio y el recinto de Renato Rayo y Elías Figueroa. Por lo tanto, la utilización del alcalde en querer recuperar el estadio para su campaña política, para sus beneficios personales, me parece imprudente porque nunca ha tenido plata ni siquiera para poder funcionar correctamente los recintos que se le entregaron en comodato, como para que hoy día pueda utilizar esto como una campaña política y que la gente crea que el hecho de volver a la alcaldía, el dominio del bien va a ser beneficioso. Oh, se nos quedó justo. Para Te quedaste justo pegado al final, pero se entendió perfectamente. Pero nunca fue bueno en la administración y ninguna municipalidad ha sido capaz de pagar los altos costos de mantención de un estadio y siempre se le llama a los elefantes blancos porque no tienen los recursos. Por lo tanto, inventar que el municipio lo va a hacer bien con fines políticos me parece imprudente por parte del alcalde y además mentiroso. Ya, se refiere a don Jorge Charp. Jorge Charp, municipio de Valparaíso. Ya, que esté muy bien. Ruth, nos vemos en cualquier momento. Muchas gracias. Chao, que esté bien. Chao, amiga. Oye, nos vemos, gracias por la sintonía. No, si todavía no me... Es que, ¿sabes qué? Me pasé de largo de la tanda, a las 1:30, mira. 13 para las 2.